Buenas noches. Nosotros le vamos a hablar de ERPs del curso de Sistemas de Información Contable. Pero lo más importante muchas veces, más que vamos a hablar, es que una imagen dice más que mil palabras. Veamos una pequeña presentación que hicimos sobre este tema. Tal y como lo decíamos, el grupo lo conforma Eric Morales y el señor Freddy Solano, con la ayuda de Dora en la cámara. Eh, el tema de nosotros es ERP. Bueno, la agenda, hablar un poquito de los antecedentes, cómo se iniciaron los ERPs, el proceso que ha llevado de desarrollo los ERPs, su definición, por supuesto, ¿verdad? La estructura de los ERPs, su sistema modular, las características generales, esos 6 aspectos los voy a mencionar yo, y el punto 7 en adelante, don Freddy Solano, que son criterios para seleccionar un ERP, desarrollos a la medida, ejemplos. Ahí sí vamos a hablar los dos de algunos ejemplos, aspectos a considerar en la implantación, eso también don Freddy nos lo va a decir, factores claves de la implantación y análisis económico. Tal como lo decía el primer tema, antes de los años 90 no existían sistemas integrados de información o ERPs. Lo que generalmente se aplicaban eran herramientas ofimáticas, tales como hojas electrónicas, ¿verdad? Y otro tipo de herramientas de ese tipo. Y las organizaciones tenían módulos de inventarios, de compras, y eran realmente islas y no se comunicaban entre sí, ¿verdad? A partir de los 90 nace un proceso de estructurar modularmente los sistemas transaccionales de información o RPs, ¿verdad? Y lo cual, ¿verdad? Realizaron un conjunto estructurado para desarrollar todo lo que son las actividades contables y financieras, ¿verdad? Eh, Hammer y Chang definen como proceso un conjunto estructurado medible de actividades que se desarrollan dentro de una organización con el objeto de conseguir como resultado concreto para algún cliente o mercado específico. Un proceso es una entrada de información, una actividad que se desarrolla y una salida, ¿verdad? Básicamente ese es un proceso. Bueno, pero ¿qué es un ERP? Un ERP primero tiene las iniciales en inglés, que es Enterprise Resources Planning. Es básicamente un sistema transaccional de información financiera y contable. Su naturaleza nace con el objeto, con el propósito de que cubriera todas las áreas funcionales de una empresa y que éstas estén integradas, ¿verdad? Eh, Su estructura es modular. ¿Qué es modular? Generalmente, incluso en su implantación, tal como nos lo va a hablar Freddy más adelante, se empieza por grupos de módulos. Por ejemplo, contabilidad general, donde se llevan los balances, los estados financieros, donde llegan los asientos. Ese generalmente es el primero que se inicia y es el receptáculo o recipiente donde llega toda la información, ¿verdad? Y generalmente se manejan en las áreas o procesos principales de la organización. Por ejemplo, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, compras, inventarios, puntos de venta, entre otros, ¿verdad? Dentro de los módulos que tienen las organizaciones está el módulo de aprovisionamiento, o de compras, módulo de producción, módulos de ventas, todo lo que tiene que ver con el despacho de la mercadería, el proceso de facturación, ¿verdad? Módulo de finanzas es todo lo que es registro contable, estamos hablando de activos fijos, estamos hablando de contabilidad, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, y el módulo de recursos humanos, que básicamente contiene lo que es contratación del personal y la generación de la nómina. Las características generales de un ERP, ¿ya?, es que permite ser parametrizable, depende de las actividades que pueda tener una organización, ya sea esta financiera, sea productiva, sea comercial, de servicios. Generalmente permite una interfase con el usuario que sea flexible, ¿verdad?
es capaz de integrarse con otras aplicaciones como CRM, Business Intelligence, desarrollos web y otro tipo de herramientas. Tiene capacidad de acceso a información, generalmente tiene una gran capacidad de almacenamiento, eh, genera un buen sistema de seguridad y procesos de ayuda en línea. Criterios para seleccionar un RP, Don Frey nos lo va a mencionar. Ok, las características que hemos visto, que nos ha mencionado Eric, son generales para los ERPs generales, pero las características para seleccionarlo a uno en particular depende mucho de la organización con la que se esté trabajando. Dentro de las características principales está la funcionalidad, los criterios técnicos, unos como las plataformas que estos ERPs pueden soportar, las bases de datos que se van a utilizar, las herramientas de programación que tienen estos sistemas ya incorporados. Dentro de los técnicos también hay que considerar criterios económicos que tienen que ver con el monto de la inversión que se va a hacer. También los ERPs que se van a considerar para seleccionarlos deben tener criterios organizativos, o sea, que la organización se pueda adaptar a ellos de manera que sean funcionales. También depende mucho también la facilidad de uso que tenga el sistema o la aplicación. Y importantísimo es los proveedores que existan en el mercado sobre estos sistemas. Hay que considerar la experiencia que tengan en empresas del mismo sector, del mismo tipo, y las referencias de implantación que tengan de otras empresas donde ya se ha implementado. Generalmente hay que desarrollar algunas aplicaciones a la medida para complementar lo que tenga ya la solución. Para eso es importante contemplar la delimitación del alcance del proyecto que se tiene, la identificación de los posibles proveedores. Generalmente se pide una demostración de la solución que se tenga, analizar las ofertas y luego una firma del contrato con el proveedor que se tenga. Pero esto es en forma general y depende de la organización, porque si ya estamos hablando de instituciones públicas, el proceso es diferente ya que se basa en la ley de contratación administrativa. Dentro de los ejemplos de RP que tenemos en general internacionales, SAP es el líder mundial, es una marca alemana de sistemas, pero también tenemos allí Edwards, Dynamics, Road Systems, Avon, Sage, dentro de las más famosas internacionalmente RP. Vamos a hablar de algunas empresas proveedoras de RP de Costa Rica también. El NAP de Coiza, ¿verdad? El Software de Saxus, el CAP de CISBE, el CID de Sony, ¿verdad? Y el BOS de Tecapro son posiblemente los más conocidos en el mercado nacional. Quiero presentarles en la siguiente lámina un sistema de información gerencial o contable de un RP. Entonces, como podemos ver en la gráfica, todas las líneas, por ejemplo las líneas de color más clarito verde, tienen interacción con el módulo de contabilidad. Los módulos de activos fijos, de nómina, de cuentas por cobrar, eso es que nos estamos señalando ahí, facturación, ¿verdad? Facturación, inventarios, puntos de ventas, cuentas por pagar, todos van al módulo de contabilidad sin vía, solo vía hacia contabilidad, donde la información llega como asientos de diario. Ahora, cada módulo captura la información, por ejemplo, bancos captura los cheques, depósitos, notas de débito, notas de crédito bancarias, cuentas por cobrar, la factura de los proveedores, cuentas por cobrar, las facturas de crédito de los clientes, facturación, registra la facturación de contado y de ventas, puntos de ventas, o como sus iniciales en inglés, point of sale, ya, captura lo que se conoce como un registro de caja, tipo supermercado, el módulo de inventarios, de proveeduría y aprovisionamiento, y recursos humanos y nómina. Aquí vemos más o menos una funcionalidad
de un módulo de un sistema de ERP. Y Don Fred nos cuenta sobre los aspectos generales a considerar en la implantación. Ok, en la implantación de un ERP hay que contemplar, o sea, es una aplicación que es compleja y es costosa. Debido a la dificultad técnica, puede implicar cambios importantes en los procesos organizativos. O sea, algunos procesos de una organización deben depurarse antes de contratar una implantación o implementación de un ERP. Un estudio para este tipo de contratación de aplicación comienza con estudios técnicos, le continúan estudios de funcionalidad y a continuación siguen los estudios de viabilidad. Es importante considerar en toda la implementación lo que es la documentación. Esta documentación tiene que ser de tipo técnico, o sea, la información del sistema, lo que son los manuales de procedimientos, lo que son los manuales del usuario final y el material que se haya utilizado durante la implementación para dar ejemplos o casos prácticos a los usuarios de la aplicación. Es importante aquí comentarles sobre una experiencia que conocemos de una entidad financiera que desarrolló a inicios del 2000 una implementación de un ERP, pero bajo el sistema de contratación. En ese momento, para esta solución, se desarrolló primero lo que fue los módulos de crédito, ya que eran el principal activo de la empresa. Se continuó con el módulo de captación, el cual incluía cuentas corrientes, ahorros y CDT, y otros módulos relacionados con la operativa del negocio. Se desarrolló o se debió integrar el ERP a un software ya existente que era el módulo de tarjetas de crédito. Vimos anteriormente que una de las características del ERP es su integración. En este ejemplo que comentamos, esa integración se dio para un módulo de manejo de tarjetas de crédito y además otra de las características que conocemos del ERP se dio con la implementación y el desarrollo de un nuevo módulo que no se tenía en esa aplicación, el cual fue un módulo para el manejo de psicotrópicos, según la ley en Costa Rica. Y luego se integraron los módulos contables y financieros para la administración del negocio. En este ejemplo que les comentamos, la organización desarrolló primero lo que se conoce como como front office, o sea, lo que le va a dar servicio a los clientes. Para eso se consideraron factores clave de implantación que fueron desarrollados en ese momento. Dentro de ellos se requirió de una planificación realista, se adquirió el compromiso de la dirección, de la gerencia, de la institución, se definieron objetivos precisos, se realizó una gestión de cambio organizativo, muchos procesos fueron cambiados y mejorados, se formó a personal técnico y a los usuarios sobre el manejo de la aplicación, y esto gracias a que el equipo de la empresa que desarrolló el proyecto era un equipo de implantación con experiencia en el mercado. Dentro de los procesos que se debieron llevar, importante también fue el análisis económico, ya que se contaba con un presupuesto establecido y es uno de los puntos que se deben considerar en el momento de realizar un proyecto de ERP. Es recomendable para ello considerar en el análisis económico lo que es la inversión que se va a hacer en el hardware y en el software, la inversión en las licencias de los ERP, el costo que implica la implantación de la solución, el costo también que implica la migración de datos de los software anteriores al nuevo desarrollo. Hay que considerar también lo que son los costos de servicios de telecomunicaciones para cuando la aplicación debe considerar nodos que están fuera del centro donde está el nodo central o el servidor principal. Se debe considerar los desarrollos específicos de las aplicaciones que hagan falta que no tengan el ERP y además de considerar los gastos de mantenimiento. Bueno, muchísimas gracias.